Muy buen fin de semana, bienvenidos al programa de Fundación Asir, transmitiendo lo más valioso de México. Yo soy Iñaki Manero y estamos en uno de los puntos que deberían ser de los más conocidos de la Ciudad de México, porque en algún momento estuvo pues prácticamente fuera de la ciudad y cuando creció la mancha urbana se quedó en el primer cuadro, y estamos hablando de lo que en algún momento fue el Panteón de San Fernando y hoy es Museo de Sitio, Museo Panteón de San Fernando, y estamos platicando y le agradecemos mucho que sea nuestra guía durante esta jornada con la profesora Gabriela Aguirre, guía cultural de este Museo Panteón de San Fernando, dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. ¿Es correcto, profesor? Así es. Lo dije completito. Claro que sí, perfecto. El Panteón a partir del 2006 se convirtió, tengo entendido, en Museo de Sitio, ¿verdad? Así es. Durante mucho tiempo estuvo en un estado muy lamentable de abandono, estuvo muy triste porque aquí reposan los restos, o reposaron en algún momento, Ajá, los restos de hombres y mujeres que forjaron la historia del siglo XIX en nuestro país. Básicamente es un museo del siglo XIX, porque Así es. dejó de ser incluso museo, se interrumpió ya el crecimiento del Panteón. Dejó de ser panteón. Sí, y eso fue, me parece, Benito Juárez, ¿verdad? El último entierro de un cadáver fue el de Benito Pablo Juárez García. 1872. Ajá, en su muerte. El 22 de julio fue sepultado. Él murió el 18, pero durante 4 días su cuerpo embalsamado recibió público homenaje en Palacio Nacional. Y no importó entonces que él hubiera cerrado el panteón, ¿no? Aquí lo enterramos, se acabó. Al ratito vamos a ir a ver Por supuesto la tumba que, de Benito Juárez. Claro que sí, así es. No importó, puesto que era el presidente de la República en aquel momento. Y él, con las leyes de reforma, fue el que rearregló también la situación de los panteones en México. Así fue. Lo que sucede es que la ciudad estaba creciendo. Los panteones, administrados por el clero, estaban dentro del área urbana. Entonces era necesario que se fueran a sitios más alejados para que no quedaran dentro de la ciudad. Una cuestión de higiene también. Exactamente, era cuestión de higiene. Hay que recordar el cambio en las costumbres funerarias. En el siglo XVIII se acostumbraba inhumarlos dentro de la iglesia. Entonces los que tenían más dinero se sepultaban en el presbiterio, que es exactamente donde se encuentra el altar mayor. Entonces todo el pasillo, me imagino que de la nave estaría plagado de Así es. cadáveres. El piso era de madera. Ajá. Los ataúdes también. Y a pesar de que se encalaban los cuerpos, pues no se podía evitar los olores emanados de la corrupción. Y estar en misa y con el y calor. Estar viendo algunos espectáculos aterradores. Por lo que el arzobispo Aguiar y Seijas mandó que no se sepultasen más dentro de los templos, tomándose así los atrios como los lugares para el enterramiento. Este panteón en especial, en su inicio fue exclusivamente para los frailes franciscanos de la Orden de los Fernandinos y para sus benefactores principales. Digamos que este panteón comenzó siendo el atrio de la iglesia. Pues más bien lo tomaron como un anexo, digamos. Como un anexo, exactamente, que seguramente también sepultaban al frente, pero ya no tenemos constancia de dónde quedaron esas tumbas, pero esto quedó como anexo, pero primero solamente para los frailes, ya de eso ya nada más tenemos la memoria. ¿Todavía quedan algunos frailes localizables? No, ya no se sabe. No, ya no se sabe dónde quedaron. Ya son los que se aparecen por aquí. De repente, eso sí que no. Buscando ahí. Luego nos vienen a preguntar los jovencitos que dónde está sepultada la Llorona y que dónde está la tumba del vampiro. Y les decimos, no, mira, aquí ni Llorona ni vampiro. Son la memoria de hombres y mujeres forjadores del México del siglo XIX que se refleja en el México actual. Es un museo de historia, finalmente. Es historia, aunque parezca paradójico, los muertos nos dan la historia viva de
el tiempo en el que vivieron. Los muertos hablan, incluso Por supuesto. hay anécdotas para aventar para arriba dentro de las personas que están aquí sepultadas, la manera en que los sepultaron, por ejemplo en el caso de Miramón, ¿no? que estaba ahí cerquita de su acérrimo enemigo, y bueno, hay historias maravillosas, lo que ya nos contará. Hay historias profesora. maravillosas, sí, así es. ¿En qué parte estamos en este momento? Bueno, aquí estamos precisamente entrando a lo que es nuestra plaza cívica, donde se dan toda la serie de espectáculos Ajá. que el Museo Panteón de San Fernando ofrece de manera gratuita. Esto es algo que tenemos que destacar. La entrada es libre. Todas las actividades que se realizan aquí, talleres, conferencias, visitas guiadas, obras de teatro, espectáculos musicales, todo lo que se ofrece a nuestro público es gratuito. Bueno, y este mes viene la ofrenda de muertos. Por supuesto que se va a hacer, aquí. Y esto es muy importante, en colaboración con los vecinos de la Guerrero, porque este año la colonia Guerrero cumple 140 años de su fundación. Y es una de las colonias clásicas de la Ciudad de México. La segunda en antigüedad. Ajá. Solamente es más antigua Santa María la Ribera. Santa María la Ribera, Así efectivamente. Entonces, este es uno de los inicios del recorrido. Puede ser el inicio o bien el final. Porque aquí a mi izquierda tengo, aquí estaba Melchor Ocampo. Aquí estuvo el ilustre Melchor Ocampo, el ideólogo de la Reforma. Sin duda alguna. El que elaboró la mayor parte de las leyes de reforma. Era el brazo derecho de Benito Juárez. Así es. Bueno, Benito Juárez se caracterizó por poder conjuntar hombres de primera en su gabinete. Sin duda alguna. Honrados, inteligentes y amorosamente mexicanos. Y que, bueno, gustaban también de pues darse también sus placeres, ¿no? Bueno, claro. Como todo ser humano. Hombre de carne y hueso. Como hombre de carne y hueso. Porque sí, lo que es muy importante, profesora, y usted estará de acuerdo conmigo, ya estamos en una época en este país en que ya bajamos del pedestal, ¿verdad? Muchas de las figuras ya les damos su verdadera dimensión como seres humanos, sin olvidar todo lo que hicieron. Sin olvidar todo lo que hicieron. Esto también hay que destacarlo. Amigos, porque enemigos, es muy importante. Sí. Aquí hay liberales y hay conservadores. Qué bueno. En este lugar. Bueno, la muerte no hace distingos, ¿verdad? Claro que no. Dicen que todos vamos al lugar donde reposan los difuntos y algo debe de tener de bonito, puesto que nadie regresa. Sí. Bueno, hay algunas tumbas en donde encuentro muchos niños, desde luego, por la alta mortandad que hay en la época, sí, ¿no? Y estos monumentos fúnebres que le hacen los padres, que son verdaderamente conmovedores cuando uno lee los epitafios. Así es. Es todo un arte también. Claro que sí. Nosotros, más o menos, abordamos 3 aspectos fundamentales al visitar este Museo Panteón. Uno es la relación con los franciscanos fernandinos. El otro es la historia de los ilustres difuntos que aquí reposan o reposaron, aunque después se hayan ido a otro lugar. Y el tercer, y no menos importante aspecto, es el arte funerario del siglo XIX, el cual ya ha desaparecido totalmente. Ahora surge otro arte, pero ya es muy diferente. Ahí básicamente ya son nichos, ¿no? Ya. Exactamente, y los nichos muchas veces son transparentes y se le pone junto a la urna objetos que hablan de la personalidad del difunto. O sea que para el ser humano, el recordar a sus amados muertos en una forma vívida es una necesidad esencial. No hemos cambiado desde la época de las cavernas, cuando empezaron los primeros enterramientos, se encuentra todo lo que precisaba cuando estaba vivo, las vasijas, los alimentos, seguimos siendo los mismos, ¿verdad? Seguimos siendo los mismos, lo hemos hecho más en pequeño, pero fundamentalmente es lo mismo. ¿Cuántas tumbas? ¿Hay un dato completo sobre cuántas tumbas hay? ¿Un estimado más o menos en el Panteón? Pues este ha sido modificado en tantas ocasiones que en realidad no les sabría decir exactamente, sobre todo, cuántos son los restos que se conservan aquí. Muchos nichos están vacíos.
muchos ya se fueron o se los llevaron a otros lados, como el caso de Miramón. Claro, como el caso de Melchor Guerrero, Ocampo. de Melchor Ocampo. Vicente Guerrero no está tampoco, claro, No, está claro. en la columna de la Independencia, ¿no? Así es, ahí en ese sitio de honor preside los destinos de la nación, simbólicamente. Pues vamos a hacer este recorrido y ya usted, profesora, nos va a decir pues por dónde iniciar, con cuáles son las anécdotas que hay que platicar primero, ¿no? Claro que sí. Para que nuestro público nos siga acompañando. Esto lo pueden ver también a través de www.fundacionasir.org.mx, pueden ver las imágenes de las tumbas de este panteón, de estos, sobre todo la más importante, yo creo que la más hecha, digamos, es la de Benito Juárez, ¿no? Que es con la que vamos a cerrar. La más visitada y es la estrella de esta constelación que es el Museo Panteón. ¿Cuál sería la siguiente, digamos, la siguiente más taquillera, la más visitada? Pues yo digo que por su aspecto romántico Ajá. y su tierna historia de amor, la de José María Lafragua y su eterna novia, nunca esposa, Dolores Escalante. Ah, y luego nos cuenta esa historia, Claro ¿no? que sí, porque es muy interesante. Y también a los amigos que nos están viendo, nos están escuchando, les tengo una trivia, porque hay una persona que tiene dos tumbas en ambos lados del Atlántico. Nada más que una está vacía. Así es. Y ahorita nos va a decir usted. Claro que sí, con todo gusto. Continuamos transmitiendo lo más valioso de México. Este es el programa de Fundación ASIR y estoy platicando con la profesora Gabriela Aguirre, guía cultural de este Panteón de San Fernando, este Museo de Sitio Panteón de San Fernando. Yo soy Iñaki Manero. Continuamos el programa de Fundación ASIR. Continuamos, amigos, ustedes y nosotros transmitiendo lo más valioso de México. Este es el programa de Fundación ASIR. Yo soy Iñaki Manero y estoy platicando con la profesora Gabriela Aguirre, guía cultural del Panteón de San Fernando, el Museo de Sitio Panteón de San Fernando. Profesora, y en esta parte de nuestro recorrido, pues estamos frente a la tumba del héroe de la batalla de Puebla, de Ignacio Zaragoza. Así es, de Ignacio Zaragoza. Platicábamos con nuestro camarógrafo que bueno, él nació en Corpus Christi, ¿no? Cuando Texas era todavía parte de México. Nació en Texas, pero todavía pertenecía a México. ¿Y cómo es que los tejanos no lo han reclamado todavía? Ay, no lo han se querido los vamos quitar. a dar. No se los vamos a dar. Pero bueno, por algo, el 5 de mayo se celebra con mayor entusiasmo aún Ajá. que el 16 de septiembre, precisamente en Estados Unidos. Claro. Yo creo que por varios aspectos. Uno, porque las armas nacionales se cubrieron de gloria en Ajá. esa fecha. Ajá. Y eso les despierta el orgullo de ser mexicanos en el extranjero. Y otra que también puede ser que influya es que nació en Texas finalmente. Y El había gran otra que yo Ignacio me sabía. Zaragoza. Yo me sabía otra, que los norteamericanos también no querían ninguna invasión europea o algo que pudiera poner en riesgo pues el territorio de Estados Unidos, ¿no? Y que pues el territorio de América fue para ellos, ¿no? América para los americanos. Para los americanos, ¿no? pero la teoría Monroe. Lo interpretaron diferente, ¿verdad? Por eso festejan más allá el 5 de mayo, que le llaman ellos allá, ¿no? Que el 15 o el 16 de septiembre. Así es. Bueno, perdón, Sí. Es muy importante señalar Sí. que se trata de un monumento cenotafio, ¿Esto o qué es? sea, una tumba vacía. Ajá. Aquí ya no están los restos de Ignacio Zaragoza, puesto que se encuentran nada menos que en los fuertes de Loreto y Guadalupe, Allá donde fue la en batalla. la ciudad de Puebla, donde fue la batalla. Él murió también en Puebla, ¿verdad? Murió Así de es, cólera, me víctima de parece. tifoidea. De tifoidea. De Ajá. tifoidea en el mes de septiembre. Ujú. En mayo se cubrió de gloria. En enero había muerto su esposa y él fallece en septiembre de 1862, Hasta de año de tristeza su se murió. apoteosis Ujú. y de su fallecimiento. Muy joven, Muy joven, 33 años. 33 años. Y bueno, tan grande fue su valor en la guerra, tan grande sus ganas de participar en esta lucha, que incluso no estuvo presente en su propia boda. Ujú. Se casó por poder, Ah, caray. más bien por no poder estar presente con la señorita Rafaela Padilla, a quien, por cierto, por 3 veces la interrogó el sacerdote, que a lo mejor no estaba muy bien enterado, que se aceptaba por esposo al señor Miguel Zaragoza, hermano de Ignacio, y ella no respondía, toda confundida, hasta que le dijo: ay no, padre, yo no me quiero casar con Miguel, con quien me voy a casar es con Ignacio, pero no pudo estar aquí porque está organizando al ejército. Entonces
ni siquiera en ese momento importantísimo en su vida estuvo presente. Fue la famosa boda por poder, ¿no? Que se casan con uno. La boda por poder, exactamente. Pues poco pudo disfrutar Ignacio Zaragoza, ¿no? De su matrimonio. Pues sí, realmente así fue. Pero bueno, también murió su esposa, yo creo que eso influyó mucho en su estado de salud, ánimo, en su salud, y bueno, finalmente falleció porque es en una de ese las año. tumbas, bueno, nos dice usted que no está aquí enterrado. No. Es una de las más céntricas de este panteón. Está exactamente en medio de lo que nosotros llamamos el Panteón Grande, Sí. porque este es el espacio mayor de nuestro museo. Y bueno, pues tiene un sitio de honor en donde abundan los símbolos militares, por ejemplo, los 4 aguiluchos que simbolizan el colegio militar, la corona de gloria, la corona de laurel, el búho, que es un símbolo nictíneme, ¿verdad? El símbolo de la noche en la cultura griega, y el busto del joven general Ignacio Zaragoza. Además, hay que señalar que en bronce están los cañones vueltos hacia abajo en señal de que la batalla ha terminado. En este caso, con la gran victoria de las armas mexicanas. ¿Qué simbolismo más grande se maneja? Y uno lo pasa desapercibido. Cuando uno viaja y conoce los panteones, está lleno de simbología que usted debe conocer muy bien, ¿no? El arte funerario. El arte funerario. Entonces, sí, por ejemplo, aquí podemos observar en la tumba de Martín Carrera las antorchas encendidas, pero invertidas hacia abajo, símbolo de que la vida ha terminado en este plano, pero continúa ardiendo en un plano diferente. General también de la Guerra de Reforma. Y uno de los sí, y más sobre todo un hombre que trató de conciliar los intereses entre liberales y conservadores, el licenciado Martín Carrera. Ahora, estaba viendo la tumba de Martín Carrera, está un poco más descuidada que las demás. ¿Esto es porque los familiares a lo mejor la dejaron o víctima del tiempo? La verdad, los únicos descendientes que yo conozco que vienen a rendir tributo a su antepasado son los descendientes de Benito Juárez, porque pues es un hombre muy notorio, por supuesto, y además tuvo 12 hijos. De esos 12, 5 murieron chiquitos, pero los otros 7 sí llegaron a edad adulta y tuvieron sus familias. Entonces todavía vienen, sobre todo en el aniversario Hay tataranietos de don Benito Juárez. Sí, claro, vienen con gran emoción a rendir tributo a su antepasado. La tumba de Martín Carrera es de cantera rosa, muy bella, pero más frágil que la cantera gris. La cantera rosa es la que se encuentra ahí en el Bajío, ¿no? En la zona de Guanajuato, exactamente, Querétaro. Así es, en la zona del Bajío. Es muy bonita, preciosa, muy vistosa, y combina bellamente con el color gris de la cantera chiluca, pero como que la intemperie, la inclemencia del tiempo, pues ha dejado su huella en este lugar. ¿Quién decidía los diseños, profesora? ¿Eran las familias las que lo hacían o contrataban arquitectos para poder hacer estas grandes representaciones, motores? Bueno, yo pienso que los familiares daban su deseo, cómo querían que fuera la tumba, y ya expertos se encargaban de diseñar con todos los detalles, ¿verdad? Seguramente así fue, porque en este panteón era el más caro. Entonces había personas, los que se encuentran aquí sepultados, pues son con mucho dinero, de mayor nivel económico, así es. ¿Qué tan importante no sería la muerte también para la gente del siglo XIX, que incluso había quienes empeñaban su casa para poder hacer el... Así es, era muy importante el monumento funerario. Era algo, pero básico. Y bueno, pues aquí estamos viendo y vamos a ver en nuestro recorrido los diferentes estilos. Recordemos que este es un panteón del siglo XIX, en donde privaba la arquitectura ecléctica, que se refleja en la arquitectura de las tumbas. Ecléctica quiere decir que es una combinación de muchos diseños, de muchos estilos. Entre lo griego y entre lo dórico y entre... Perfectamente interpretado. Está el arte
neoclásico, Ajá. está el arte Bueno, hasta el gótico y el barroco. Y se encuentra por aquí, exactamente, es un- todos ajá. están presentes aquí. Y ya dependiendo del arquitecto, pues es el buen gusto, ¿no? Para hacer todo este amasijo de... A algunos les quedaría, pues, un poquito feo. Pues sí, seguramente, aun cuando, bueno, el panteón ha cambiado mucho. Ajá. Por ejemplo, ya no tiene las cruces, que había muchas cruces en las tumbas. Estas se han perdido con el paso del tiempo. Y luego dicen que no había cruces porque todos eran masones. Ajá, es Y lo que le iba a cierto, preguntar. eran masones. Ajá. Empezando por Juárez, ¿no? Claro, es que en el siglo XIX no había masón que no fuera político, ni político que no fuera masón. De hecho, se le daba el grado más alto de la masonería al presidente de la República, ¿no? En este El caso, grado 33. 33, la logia escocesa. Así es. Y ahora, pues bueno, y lo de las cruces no fue también por el asunto de la reforma, por esta desacralización de los panteones por parte de Juárez, o... No, la no tuvo verdad que es ver. que las tumbas se cayeron, las cruces cruces, se cayeron. se cayeron. Es la verdad. Tenemos todavía litografías donde se ven muchísimas cruces que ya no están. se perdieron por la descomposición de la piedra. Sí, y precisamente por la forma de la cruz. Pues seguimos platicando con la profesora Gabriela Aguirre, el programa de Fundación ASIR, estamos transmitiendo desde el Panteón de San Fernando, el Museo de Sitio de San Fernando. Yo soy Iñaki Manero, quédense con nosotros, el programa de Fundación ASIR. Continuamos, amigos, ustedes y nosotros haciendo este programa de Fundación ASIR, transmitiendo lo más valioso de México, y también dentro de lo más valioso a nivel histórico es este panteón, este museo de sitio del Panteón de San Fernando, y seguimos platicando con la profesora Gabriela Aguirre, quien es guía cultural de este Panteón de San Fernando. Profesora, ¿y en qué lugar estamos? Aquí estamos adelante de la tumba de Francisco Zarco, otro de los grandes liberales, ¿verdad? Otro de los grandes liberales, otro de los grandes mexicanos y un periodista sin Periodista, mancha. es cierto. Eso hay que mencionarlo y destacarlo, porque si todos fueran como él, qué diferente sería la información en este país. Fue secretario de Relaciones Exteriores, si mal no recuerdo, Así es. además de escritor, periodista. Tuvo muchísimos cargos, Sí. es que eran hombres muy brillantes, Sí, que se dedicaban a la ciencia, a las artes, a la literatura, y él muy especialmente al periodismo. Tanto que terminó por no tener otros cargos para dedicarse a lo que era la pasión de su vida. Él dijo, entre otras muchas cosas, nunca escribas como periodista aquello que no puedas sostener como hombre. extraordinaria frase. A mí me parece conmovedora. Y creo que en estas épocas muchos deberíamos de tomar muy en serio, ¿no? Esta sentencia de Francisco Zarco. ¿Él sí está aquí? Sí. Sí, así es. Uh-huh. ¿Qué tipo de tumba es esta, profesora? Pues es una tumba completamente austera. Ajá. Como pueden ver, es del estilo dórico, Sí. pero se ha reformado porque está esa viga. Sí, sí, De- es lo que estaba viendo. Es, Es lo que una, rompe un una poquito, viga ¿no? Con el- metálica, Ajá. rompe con la armonía, porque ya no podríamos decir que es neoclásica. Entonces ya resulta pues un poquito ecléctica. Uh-huh. Y luego a su derecha está una pared con nichos. Así es, este es el columbario Sí. más importante del Museo Panteón de San ¿Cómo se le Fernando. llama? El columbario. Columbario, Porque, como de palomas, como si fuera palomar. No, más bien se refiere a las columnas. Ah, las columnas, que están columnario. sosteniendo Ajá. la techumbre que protege los nichos que en 5 hileras se encuentran en esta gran pared, la más prolongada. El panteón ha sufrido muchas modificaciones, Ujú. lo decía. Entonces, la que da hacia el sur desapareció. Pero aquí es donde podemos ver otro aspecto del arte funerario, Ujú. que son los epitafios. Por ejemplo, vemos aquí este que dice, se vieron un momento aquí en el suelo y sus restos cubrió la misma losa. Dios une así sus almas en el cielo, que es la única esperanza de consuelo de quien pierde a la par, hijo y esposa. Qué bárbaro. Y es la Murió al rima. dar a luz. Es una rima, eso es una rima decimonónica, ¿no? Así es, Completamente, sí. la poesía es la constante para los epitafios.
Aquí vamos a ver muchísimos versos que son muy conmovedores, porque sobre todo nos hablan del amor y del dolor que ocasionaba el perder a esos seres queridos. Sí, bueno, vaya imagen, vaya manera de escribirlo, tan dolorosa, pero Ay, también sí. tan luminosa, ¿no? Y Exacto. hablando de rimas, también está aquí Francisco González Bocanegra. Sí, está la lápida. La lápida. Él, por supuesto, que está en la rotonda de, las personas ilustres. Pero aquí está también Aquí su estuvo. lápida, ¿verdad? Ajá, Aquí estuvo. Lo malo es que la lápida ya no sabemos dónde estaba. Se perdió. Se perdió. Uh-huh. Se perdió como se perdieron tantos objetos valiosísimos por no darles en su tiempo la importancia de vida. ¿A qué se debió esto? Después de la revolución vino el descuido, Exactamente. El panteón ha sufrido largos periodos de abandono, uh-huh, en los cuales se han modificado, han desaparecido nichos, se han destruido lápidas. Aquí estuvo también la cantante que interpretó por primera vez el himno nacional mexicano, ya no sabemos dónde estuvo, uh-huh. pero bueno, sí, aquí estuvo Francisco González Bocanegra. Que de hecho está la anécdota de que su novia Lupita lo encerró en Lo su cuarto encerró. y no te sales hasta que no termines este Sí. concurso que había organizado. ¿Quién fue? ¿Santana? Exactamente. Ajá. Santa Ana fue el que organizó el concurso para el himno nacional y se dice que él era muy tímido. Ajá. Y no quería participar y le dijo a la novia, pues o terminas o no sales. Así que bajo el riesgo de perecer de hambre, compuso uno de los himnos más bellos que hay en el mundo. Le pasó los escritos por debajo de la puerta, entonces ya Lupita Entonces ya le abrió. ya le abrió. Ahora sí te doy de comer. ¿Quién más está por esta zona, profesor? Pues bueno, aquí están los descendientes de Manuel Tolsá, Ajá. 2 hijos y 2 nietos, Del que maestro bueno, Manuel, están bastante disgustados. del escultor valenciano. Exactamente. Del caballito, el caballito Sí. ahorita un poco deteriorado. Un bastante deteriorado, se enojaron muchísimo, Ah. nos reclaman continuamente, no es verdad. Pero bueno, aquí tenemos a 2 hijos y a 2 nietos de la numerosa descendencia de Manuel Tolsá. ¿Hay todavía descendientes de Manuel Tolsá en México? ¿O no se sabe? La todavía? verdad no tengo No registro de ello. Sí, los restos de Manuel Tolsá están en la Santa Veracruz porque él vivía muy cerca de aquí. Ujú. Todavía se conserva su casa. Entonces aquí él fue sepultado en la Santa Veracruz y aquí están sus descendientes. Mm. Y bueno, pues aquí tenemos a Juan Cedoria, Ujú. del estado de Tamaulipas, que vinieron hace poco unos diputados de Tamaulipas que se emocionaron mucho al ver la tumba de uno de sus connotados héroes locales, ¿verdad? Ujú. En fin, lo que más destacamos es la belleza de los epitafios y el hecho de que, por ejemplo, Felipe Xicoténcatl fue trasladado de Santa Paula a este lugar. Ujú. A mí me encanta. Los epitafios son como un género literario en sí mismos, ¿verdad? Así es. Necesita también de mucho ingenio. Algunos son con mucha picardía, como aquel de aquí yaces y haces bien, tú descansas, yo también, ¿no? Que es un clásico también del epitafio. Así es. Pero se dio mucho, sobre todo en el siglo XVIII, XIX, ¿no? 19, sí. Sí, porque en el siglo XVIII la austeridad de la religiosidad extrema de las costumbres funerarias impedían ese juego literario que es el epitafio. Más bien se desarrolló durante el siglo XIX, Ujú. cuando, bueno, ya se va perdiendo esa sacralización extrema en los ritos funerarios. Desaparecen entonces esas grandes familias del siglo XIX y de principios del XX, estas familias porfirianas, que eran las que a lo mejor aportaban dinero para el mantenimiento de los panteones. Sí, además Viene hay la que revolución. recordar que, bueno, esto se cerró como Sí. panteón, quedó abandonado, ya a pocos les interesó el recorrerlo. Yo recuerdo de hace muchísimos años que había un solo guardián, Ujú. el señor Luis Preciado, que falleció hace mucho, pero él se dio a la tarea de redactar una hojita muy sencilla y con errores ortográficos, pero con mucho sentimiento, rescatando la historia de los ilustres difuntos
que aquí están sepultados, porque entonces pues obviamente no era museo, no había guías y cada quien recorría como mejor podía el espacio. Bueno, y gracias a él pues tenemos esta, ¿no?, esta contabilidad de tumbas y de personas que están, si no se hubiera perdido mucho más. Exactamente, se hubiera perdido mucha información, que por supuesto cuando la Secretaría de Cultura lo recibe, se da a investigadores la tarea de rescatar las biografías de los más notables que están aquí sepultados. Y por lo tanto, bueno, ya tenemos para ofrecer a nuestros visitantes una mejor información respecto a los que aquí yacen o estuvieron sepultados en su momento. Hay familias que todavía vienen aquí a visitar a sus parientes. Ya no. Ya se perdió. No, desde 1871 hasta el año de 2014, mucho ha llovido y relampagueado. Y la verdad... Pero todavía habrá descendientes, ¿no? Me imagino, de algunas de las familias. Claro que sí, y lo que sí es que vienen en ocasiones con muchas ganas de decir, es que yo sabía que mi tatarabuelo estaba aquí. Ay, pues ya no sabemos dónde está exactamente, aunque hay registros, ¿verdad? Y a veces sí los podemos ayudar, pero en realidad es una mínima parte los que vienen a ver a su propio pariente. Sí, así es. En las épocas en que murieron, me imagino. Esto me imagino, ¿cuándo fue el panteón? ¿Cuándo fue la época de apogeo de este panteón? Pues se abre en 1833, se clausura en 1871. Sí. Únicamente se abre para la sepultura del cuerpo de Benito Juárez, en razón de que aquí estaba sepultada ya su familia. Sí, sus 5 hijos, ¿verdad? Sus 5 hijos que murieron a edad temprana y su esposa Margarita Maza. Los demás, pero desde 71 ya no se enterró a ningún cuerpo. Entonces, pues tuvo una muy breve vida activa este panteón. ¿Cuándo fue la última exhumación que se hizo en este panteón, que se sepa, para llevar restos a otro lado? O ya se respetó y se quedó por la paz, ¿no? Pues yo creo que los que se fueron, ya están en otros exactamente. panteones. Hace mucho que no se realizan inhumaciones. Hay exhumaciones, perdón. Hay la teoría de que a Benito Juárez lo exhumaron, pero la verdad no es así. Muchos dicen, no, que yo lo vi. No, lo que vieron fue trabajos de mantenimiento de la tumba. Hay que señalar, porque es muy importante, que aquí está sepultado Antonio de Castro, un gran actor que fue el primero en recitar los versos de Don Juan Tenorio, que todavía se sigue representando hasta la fecha. Y esto es importante porque es el único actor. Recuerden que la carrera de actor no era nada recomendable. No, pues es más, a las mujeres que se dedicaban al canto, al baile, a la actuación les llamaban cómicas, ¿verdad? Claro, de una manera despectiva. Claro. Y era muy mal visto que un señor pues estuviera ahí al lado de una de estas mujeres, ¿verdad? Eran qué escándalo. eran despreciadas, a pesar de que, bueno, pues pobrecitas, realizaban una gran pues labor. Era su trabajo, ¿no? Entretener a la gente, ¿no? Así que también se comparaba con otro tipo de cosas. Entonces, el único artista que está enterrado aquí es él. El único actor. El único actor. Porque también tenemos, por ejemplo, a Ramírez, a Joaquín Ramírez, que es el que va a ser la imagen más conocida iconográficamente de Miguel Hidalgo. Y también tenemos pues otros artistas, pero no actores. Artistas plásticos, desde exactamente, artistas plásticos como Joaquín Ramírez y otros más. Porque de hecho vino de Europa una gran cantidad de artistas que fueron llamados durante la época, incluso la época de Don Porfirio. Así es. A partir ya de finales del siglo XIX a hacer estas grandes tumbas decimonónicas, estas obras de arte con las tendencias que había en Europa, ¿verdad? Así es, claro que sí. Por supuesto que se refleja el estilo europeo en este tipo de panteones. Por ejemplo, los nichos son muy parecidos a los que podemos encontrar en los panteones de Europa. Incluso en algunas ocasiones la cursiva, la letra, ¿verdad? La redacción es muy semejante.
Y hay algunos que están vacíos, profesora, algunos que no tienen ninguna inscripción. ¿Se borró o estaban esperando algún otro huésped? No sabemos bien Ajá. cuántos estén vacíos y cuáles. Y en muchos se borró la inscripción por la acción del tiempo. Todo lo que vemos es porque está restaurado, aunque por supuesto respetando el estilo original en el que estaba el nicho. Me imagino que a los panteones, como cualquier otro edificio, se le da una rehabilitación, ¿verdad? Cada Así X es. tiempo. ¿Cada cuándo, profesora? Se hace un mantenimiento, digamos, preventivo a las tumbas, a las lápidas, a las esculturas. Por ejemplo, la de Juárez, que en un momentito más vamos a ir a ella. ¿Cada cuánto tiempo? Pues ahorita precisamente estamos en un periodo de restauración. De restauración. Así es. Pues bueno, continuamos transmitiendo Lo Más Valioso de México, es el programa de Fundación ASIR y estamos platicando con la profesora Gabriela Aguirre, guía cultural de este Museo de Sitio Panteón de San Fernando, dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, pues en plena colonia Morelos, que es una de las colonias, perdón, Guerrero, la colonia Guerrero, ya me estaba yo confundiendo, la colonia Guerrero, una de las colonias, me dice usted la segunda colonia Así es. en la Ciudad de México. Continuamos en el programa de Fundación ASIR, seguimos contigo. Continuamos, amigos, ustedes y nosotros transmitiendo Lo Más Valioso de México, el programa de Fundación ASIR. Yo soy Iñaki Manero y estamos transmitiendo desde el Museo de Sitio Panteón de San Fernando y platicando con nuestra guía, la profesora Gabriela Aguirre, guía cultural de este museo. Y profesora, yo creo que esto es la cereza en el pastel, ¿no? De este panteón. Por supuesto. ¿No? Si me voy a acercar un segundo nada más para leer la lápida. Claro Dice, que sí. Licenciado Es Benito Pablo Juárez García, nació 21 de marzo de 1806, murió 18 de julio de 1872, siendo presidente de la República Mexicana. Y abajo está Margarita Maza de Juárez, murió el día 2 de enero de 1871 a los 44 años de edad. Ahí está, pues, ¿qué más se puede decir? ¿Qué ¿no? más se Finalmente, puede decir? El benemérito de las Américas, él sí está aquí. Él sí está aquí, está su esposa y están sus 5 pequeños hijos. ¿Los 5 hijos también están aquí? Aquí están también. Todos juntos. Y sus nombres están en la parte posterior de este mausoleo que, como podemos ver, es total y completamente estilo neoclásico. Desde el frontón cerrado, las columnas estriadas, el friso dórico, el capitel, en fin, todo corresponde al estilo dórico. Con la herrería. La herrería es sus bellísima, Ajá. está enlazado las hojas de laurel, la J y la B, Ajá. rodeando la corona de laurel, que también significa justicia y benevolencia, porque hay que recordar que Benito Juárez tuvo el grado 33 de la masonería. Ya nos platicaba usted, ¿no? Esos son los símbolos masónicos que vamos a encontrar en esta tumba de Juárez. El águila me parece también. Había tiene un poquito muchos que ver. más, Ajá. pero el tiempo los deterioró y tuvieron que ser retirados. Había muchos símbolos masones, precisamente en la parte interna del mausoleo, pero se retiraron y ya no se han repuesto. Claro, recordando un poquito tal vez a la piedad de Miguel Ángel, ¿no? Es la patria sosteniendo el cuerpo yaciente de Benito Juárez. Así ¿no? es, un magnífico. Claro, distancias guardadas, ¿no? Porque claro, sí. Claro, pero bueno, es mármol de Carrara, es el estilo, es el mismo mármol. Material, así es. extraído de las mismas canteras. Y precisamente los hermanos Juan y Manuel Islas son los escultores de este conjunto escultórico excelente, porque si nos fijamos en los detalles, es verdaderamente un trabajo de primera calidad, y la patria mira hacia la eternidad como si encargase a ella el cuerpo de su hijo bien amado, ¿verdad? Porque aquí no podemos hablar de Dios, ¿no? Vamos. No, es la eternidad. Era el gran enemigo de la iglesia, la gran enemiga de Juárez, bueno, y entre conservadores, liberales, aunque yo creo que en el fondo todo el mundo tenía su... Todos eran religiosos. Todos eran religiosos. En la familia Juárez Maza se rezaba el rosario a las 7 en punto. Ajá. Así era. Pero bueno. Hasta el mismo Benito Juárez lo ponía en la Claro raza. que sí, por supuesto. Así es. Sí, esta... no era contra la religión, era contra la iglesia, el poder de la iglesia, ¿no? Contra el poder cural, del alto clero.
Obviamente, bueno, también se despertaron pasiones y había furibundos comecuras, como les dicen, pero era la minoría. Ahora, esto es mármol. ¿Ellos eran mexicanos, Sí, los artistas que así hicieron es, y lo hicieron 10 años después. Ajá. Otra cosa muy importante es el muro de los angelitos. En esta pared están enterrados los niños que murieron el mismo día en que nacieron o en sus primeros años. Es la pared que está frente a... Exactamente, la que está enfrente de la tumba de Benito Juárez. Sí. Del otro lado de este muro de los angelitos, sí, está una tumba vacía también, que es de un señor llamado Miramón. Miguel Miramón, el presidente más joven en la historia de México, fue uno de los niños héroes, cadete del colegio militar. Así es. Pero pues tuvo la mala fortuna de haber sido conservador, y eso pues le trajo el San Benito de traidor a la patria durante mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo así se le consideró, pero él de todo corazón pensaba que la única salvación de la voracidad de nuestros vecinos del norte era que una nación europea fuerte y respetada defendiera los intereses nacionales. Él amaba a México también, Miramón, ¿no? Claro que sí, lo demuestra el hecho de que, pudiendo haber abandonado el colegio militar, porque él era de familia, bueno, de posibilidades, su padre también fue general, Bernardo Miramón, pues permaneció en su sitio para defender su escuela y su nación. Y rápidamente, pues antes que nos acabe el tiempo, sí, Concha de Miramón, su esposa, se llevó sus restos para que no estuviera junto a Juárez, ¿es correcto? Así es, ¿sí? En cuanto sepultaron a Benito Juárez, dijo Concepción Lombardo, ni muerto dejó a mi marido tan cerca del que lo mandó fusilar. Entonces se lo llevó a la Catedral de Puebla, en la Capilla del Sagrado Corazón, aunque sin corazón, porque este fue extraído para enviarlo a su amada esposa, Concepción Lombardo. Es la historia de amor, ¿no? Es una de las historias de amor que aquí conservamos. Y rápidamente habíamos hecho una trivia al principio de este programa, profesora, que hay dos tumbas a ambos lados del Atlántico y una está vacía, ¿no? Y la otra ocupada. La otra ocupada. ¿De quién estamos hablando? De la gran bailarina Isadora Duncan, la iniciadora de la danza moderna, aquella que ni estuvo ni estará jamás en este lugar, pero que según cuentan por ahí las malas lenguas, algunos... decían Plutarco Elías Calles, ¿no? Exactamente, Plutarco Elías Calles, admirándola y amándola platónicamente, mandó construir ese nicho en homenaje de la gran Isadora Duncan. Que ella está en Père Lachaise, exactamente, en París. Bueno, se nos termina el tiempo, profesora, pero antes, pues no queremos, y queremos más bien aprovechar el que nos platique cuáles son las actividades que van a tener ahora en este museo. Bueno, son muchas. Vamos a empezar el día 27 al 29, pues montando una ofrenda con todos los vecinos de La Guerrero, porque algo muy importante es que queremos aglutinar y despertar el orgullo de los habitantes de esta colonia tan deteriorada en su tejido social. Aquí estuvo sepultado el gran Vicente Guerrero, él dio nombre a la colonia y queremos que verdaderamente sean unos guerreros de La Guerrero los que se ocupen de restaurar el tejido social de su colonia. Entonces se va a empezar a poner esta ofrenda, luego se va a presentar una obra de teatro divertidísima que se llama Novia Alegre para mi muerto triste, y esta se va a presentar en 7 fechas, que son 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, 7, 8 y 9. Todo esto va a ser gratuito, por supuesto, y es una obra divertidísima, donde una Catrina fabulosa va a ser las delicias de los espectadores. Pues maravilloso, rescatar los espacios públicos, muchas felicidades, incluso en un museo en el cual no se cobra la entrada, ¿no? Y que pues es dependiente del esfuerzo de gente como usted, profesora. De verdad, muchísimas gracias por esta plática. Gracias a ustedes. Y por este paseo extraordinario. De otra manera, no hubiéramos sabido de tantos datos, tantas cosas y tantos signos, ¿no? que deben de ser vistos con mucha meticulosidad para entender nuestro pasado. En un panteón en donde los muertos nos enseñan historia. Así es, donde los muertos viven, pero no para espantar, sino para platicarnos lo apasionante de su
época y de sus vidas. Profesora Gabriela Aguirre, guía cultural de este museo de sitio, el Museo El Panteón de San Fernando, dependiente del Gobierno del Distrito Federal, de la Secretaría de Cultura Así es. del Gobierno del Distrito Federal. Muchísimas gracias por la plática. Gracias a ustedes. Y gracias a ti, el más importante. Este es el programa de Fundación ASIR. Yo soy Iñaki Manero. Nos escuchamos a nombre de mi compañera Rocío Velázquez. Nos escuchamos la próxima semana. Buen fin de semana. Hasta pronto.